Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a conmover cada fibra de tu percepción sobre la fe y los milagros. Imagina a una niña de tan solo 11 años, olvidada por el mundo, hambrienta y al borde de la desesperación. Fue ella quien encontró en un vertedero a las afueras de la Ciudad de México algo capaz de hacer temblar hasta los cimientos las creencias de San Miguel de Iztapalapa. No fue comida lo que desenterró aquella fría mañana, fue algo que desafía todas las leyes de la naturaleza. Miles de personas se convirtieron en testigos de lo imposible. Esta es la historia real de Luana, y te garantizo, al final de este relato, tu corazón jamás será el mismo. En San Miguel de Iztapalapa, a las afueras de la Ciudad de México, existe un lugar que muchos prefieren ignorar. Es Cartolandia, donde chabolas improvisadas se extienden como cicatrices en la tierra árida, un cruel testimonio de la realidad. Entre esas calles polvorientas, donde el hambre tiene nombre y dirección grabados en el alma, una pequeña figura seguía su camino cada amanecer. Luana tenía solo 11 años, pero sus ojos cargaban el peso de una existencia entera. Huérfana, desde los 5, aprendió pronto que la supervivencia no conoce festivos ni treguas. Su hogar, un precario refugio de chapas de metal oxidadas y cartones húmedos, compartido con otros niños olvidados por la suerte y por los adultos que deberían protegerlos. Cada mañana, incluso antes de que el sol pintara el horizonte, Luana iniciaba su ritual de subsistencia. El vertedero municipal de San Miguel de Iztapalapa se había convertido en su campo de batalla diario, un lugar donde enfrentaba el hambre con la dignidad de quien entiende que cada nuevo día puede ser el último. Sus pequeñas manos, callosas por la necesidad, revolvían los desechos. Sin embargo, había algo más allí, una chispa de esperanza inquebrantable que la guiaba incluso en las circunstancias más sombrías. Pero aquella mañana de marzo era diferente. El aire estaba extrañamente denso, como si el propio cielo contuviera la respiración en anticipación. Luana deambulaba entre las montañas de detritos cuando, de repente, algo centelleó débilmente. No era el brillo metálico de una lata abollada o el reflejo de un trozo de vidrio. No, era algo que parecía irradiar una luz propia, tenue, pero innegable, en medio de tanta oscuridad. El corazón de Luana se disparó, latiendo como un tambor. Ancestrale se acercó despacio. Entre sacos rotos y restos de comida en descomposición, una figura comenzó a emerger, parcialmente oculta, pero lo suficientemente visible como para quitarle el aliento. Era una estatua de la Virgen María, pero no una cualquiera. Los ojos de la Virgen parecían mirarla directamente, y por un instante que se extendió en una eternidad, Luana sintió algo que había olvidado desde la muerte de su madre. Ya no estaba sola. La estatua, con sus modestos 40 centímetros, exhibía una belleza que contrastaba brutalmente con la sordidez del vertedero. Su manto azul, de un tono vibrante, desafiaba la lógica del tiempo y de la suciedad acumulada. Pero lo que más impactó a Luana fue la expresión en el rostro de la Virgen. Había allí una tristeza infinita en sus ojos de porcelana, como si estuviera esperando, en ese exacto lugar y momento, a esa niña en particular. Sin dudar, Luana limpió la figura con el máximo cuidado, usando la única prenda de ropa limpia que poseía, su camiseta interior. Cada gesto de sus pequeñas manos era un acto de amor puro, de esa fe inocente que solo los niños poseen antes de que el mundo consiga desgarrar completamente sus espíritus. Lo que siguió desafía cualquier lógica racional. Al tocar la estatua, Luana sintió un calor que se irradió de sus manos, recorriendo cada fibra de su ser. Una paz que jamás había experimentado la envolvió, como el abrazo materno que tanto había anhelado en los 5 largos años de orfandad. Pero el verdadero milagro, créelo, apenas estaba comenzando. Mientras Luana sostenía la figura contra el pecho, las lágrimas que corrían por su rostro no eran de tristeza. Sentían una felicidad tan abrumadora que parecía brotar de lo más
profundo de su alma. Fue entonces, en aquel instante sagrado, cuando algo extraordinario comenzó a suceder con la estatua. La Virgen, como si respondiera al amor puro de aquella niña olvidada, comenzó a transformarse. Los colores de su manto se intensificaron, pulsando con una luz suave, pero innegable, que irradiaba por el ambiente. Lo que parecía imposible comenzó a desdoblarse. El rostro de porcelana cobraba vida, y quienes lo presenciaron, más tarde, juraron. Lágrimas reales corrían por las mejillas de la estatua. Ajena a este milagro que se manifestaba en sus brazos, Luana, de apenas 11 años, sentía algo más profundo. En aquel basurero de Cartolandia, en las afueras de San Miguel de Iztapalapa, ella había encontrado no solo una figura religiosa, sino una madre que jamás la abandonaría, una compañía para los días más sombríos, una luz capaz de transformar no solo su propia vida, sino la de una comunidad entera a punto de presenciar lo inimaginable. El capítulo inicial de esta historia extraordinaria apenas había comenzado. Luana no tenía idea de que su acto de fe pura, el amor incondicional por aquella estatua sacada de la basura, encendería una chispa que desataría una cadena de eventos capaz de cambiar para siempre la vida de miles. La noticia de lo que había brotado en el basurero de Cartolandia no tardó en volar. Se extendió por San Miguel de Iztapalapa como un viento del desierto, imparable, misterioso. Luana, con su tesoro sagrado en brazos, pisaba las calles polvorientas, inconsciente de que llevaba la semilla de una transformación capaz de sacudir los cimientos de toda la comunidad. Doña Elena, la señora de 62 años que administraba Leila, pequeña tienda de abarrotes en la entrada de aquel barrio marginal, fue la primera en verla. 4 décadas de pobreza y desilusión habían labrado arrugas profundas en su rostro y en su alma. La fe, para ella, había muerto el día en que enterró a su único hijo. Su corazón, antes palpitante, se había endurecido hasta volverse piedra. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban la amargura de quien presenció demasiado sufrimiento, sin jamás encontrar respuestas. Pero, al ver a Luana acercarse a su modesta tienda de abarrotes, doña Elena sintió una conmoción. Algo en la expresión de la niña la paralizó. Había una luz en los ojos de Luana que Elena jamás había visto, una serenidad que contrastaba brutalmente con la desesperación habitual de los niños de Cartolandia. Y entonces sus ojos se posaron en la estatua. Lo que doña Elena presenció desafió cada fibra de su escepticismo. La Virgen en brazos de Luana no solo irradiaba una luz inexplicable, sino que parecía emitir un calor que podía sentirse físicamente. Las lágrimas, rodando por las mejillas de porcelana, eran reales, tan reales como las que, por primera vez en 15 años, comenzaron a brotar de los ojos de doña Elena. La transformación de doña Elena fue instantánea, profunda. La mujer que, durante años, había negado crédito a las familias más necesitadas y había cerrado su corazón al dolor ajeno, ahora caía de rodillas. Allí, ante aquella niña y su hallazgo milagroso, el muro de amargura que había construido alrededor de su alma se derrumbó, como un castillo de arena arrastrado por la marea. Sin dudar, doña Elena abrió las puertas de su tienda de abarrotes. Comenzó a distribuir comida a todos los niños hambrientos del barrio, pero su nuevo corazón no se detuvo allí. Tomó a Luana de la mano, guiada por una fuerza mayor, y la llevó hasta la parroquia de San José en busca del padre Manuel. El padre Manuel, el párroco de la parroquia de San José, era un hombre que ya lo había visto todo. Tantas tentativas de fraude religiosa habían forjado en su pecho un corazón blindado. Él llamaba supersticiones de los desesperados a cualquier atisbo de milagro. Un hombre de 47 años, con formación en seminarios europeos, recibió a doña Elena y Luana con la misma condescendencia educada que reservaba para todos los casos que llegaban a su despacho parroquial. Su fe, aunque genuina, se había vuelto fría, académica, desprovisto de la pasión que
un día, lo había llevado al sacerdocio. Pero en el instante en que sus ojos se posaron en la estatua que Luana sostenía con tanta devoción, algo se removió en lo más profundo de su ser. La figura no solo derramaba lágrimas reales, sino que parecía respirar suavemente, como si la propia vida divina palpitara a través de la porcelana. El padre Manuel, un hombre de ciencia y teología, sintió cómo su racionalismo se desvanecía por completo. La evidencia de lo imposible estaba allí, innegable. Lo que siguió marcó un punto de inflexión, no solo para él, sino para toda aquella comunidad olvidada. El padre, con lágrimas corriéndole por el rostro, se arrodilló ante Luana, le pidió perdón por haber perdido la capacidad de ver lo sagrado en los humildes. En ese momento su fe, antes moribunda, renació con la fuerza de una llama que había permanecido oculta bajo las cenizas de la rutina y el protocolo. Esa misma noche, la parroquia de San José abrió sus puertas para una vigilia especial. La noticia del milagro recorrió San Miguel de Iztapalapa como un incendio incontrolable. Al anochecer, cientos de almas, algunas movidas por la curiosidad, otras por la desesperación y unas pocas por la llama de una fe que creían perdida, ya abarrotaban la parroquia de San José y sus alrededores en Cartolandia. Allí estaba Esperanza, la niña de 11 años, huérfana, pero con una resiliencia y una fe tan puras que parecían tocar lo divino. Con doña Elena, de 62 años, a su lado, una figura materna que la vida le había regalado, y el padre Manuel, de 47, acompañándola, ella entró en la iglesia, la estatua milagrosa en sus brazos. Y entonces algo se desplegó ante los ojos de toda la congregación, un evento que se grabaría en la memoria colectiva de San Miguel de Iztapalapa para siempre. La Virgen no solo lloraba, un perfume celestial, como 1000 rosas frescas mezcladas con el más puro incienso, comenzó a emanar de la imagen. Era un aroma tan bello, tan intenso, que algunas personas simplemente se desplomaron, sobrecogidas por la emoción. Pero lo que realmente tocaba el alma era la expresión de la estatua. Sus ojos, sí, sus ojos parecían moverse, fijando la mirada en cada persona con un amor infinito, un amor que abrazaba a todos en aquel templo. En aquella iglesia abarrotada, los relatos se sucedieron uno más increíble que el otro. María González, paralizada desde hacía una década, sintió una descarga eléctrica recorrer sus piernas y, por primera vez en 10 años, se levantó. José Ramírez, un hombre al que la bebida había arrebatado a su familia, cayó de rodillas, prometiendo allí, ante todos, que jamás volvería a tocar el alcohol. El testimonio más potente, sin embargo, provino de la propia Esperanza. Sin pronunciar una sola palabra, aquella niña de 11 años enseñó a todo San Miguel de Iztapalapa el verdadero significado de la fe pura. Su viaje, de huérfana abandonada, en el basurero municipal aportadora de un milagro, se convirtió en la prueba viviente de que la divinidad jamás desampara a sus hijos más vulnerables. Aquella noche no solo cambió la vida de Esperanza para siempre, sino que selló el destino de toda la comunidad. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de comida en Cartolandia se transformó en la semilla de una renovación espiritual que, en breve, tocaría miles de corazones. Lo que ninguno de los presentes en aquella vigilia extraordinaria podía siquiera imaginar era que los milagros, por más auténticos que sean, siempre encienden tanto la fe como la envidia, la adoración como la persecución. Y Esperanza, en Mittepestbinders, su pura inocencia, estaba a punto de enfrentar el desafío más arduo de su joven existencia. Entra don Miguel. Su nombre resonaba en San Miguel de Iztapalapa como el de un rey, o quizás el de un tirano. Era el hombre más poderoso de allí, propietario de la constructora que controlaba la mitad de los negocios del municipio. Su imperio, erigido sobre la corrupción y el arte de silenciar a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Para él, la religión no era más que una herramienta de control social. Milagros, mera superstición a erradicar para mantener el orden que él había impuesto durante décadas.
Cuando la noticia del milagro llegó a sus oídos, don Miguel se sintió directamente amenazado. Las multitudes que ahora se congregaban en torno a Esperanza representaban un poder que escapaba a su control, una fuerza capaz de cuestionar todo el sistema de opresión que había construido con tanto esmero. Usando su red de contactos en las autoridades locales, don Miguel orquestó una campaña brutal para desacreditar a Esperanza y su milagro. Contrató plumas mercenarias, periodistas sin escrúpulos, para lanzar artículos denunciando un supuesto fraude religioso, una manipulación de los vulnerables. Pagó a supuestos expertos para alegar que la estatua era solo una pieza común, tratada con productos químicos para crear ilusiones. Pero su golpe más vil apuntó al corazón de Esperanza. Descubrió que la niña no poseía documentos oficiales de identidad y usó esa laguna legal, esa vulnerabilidad, para iniciar un proceso que la arrancaría de la comunidad que la había acogido y amado. Con la complicidad de funcionarios corruptos, logró que las autoridades de protección a la infancia declararan a Esperanza en situación de riesgo, ordenando su traslado inmediato a un orfanato estatal en la Ciudad de México. La noticia cayó sobre la comunidad como un rayo en día sereno. Doña Elena, que había encontrado en Esperanza a la hija que la vida le negó, lloró. Lloró como no había llorado ni siquiera en el funeral de su propio hijo. Con la fe ardiente, el padre Manuel no dudó. Orquestó protestas pacíficas, movilizando cada rincón de la diócesis para impedir aquella separación inminente. Pero para él, la visión más dolorosa era la de Esperanza. Por primera vez desde que había encontrado la estatua, el brillo en sus ojos parecía desvanecerse. Aquella niña, que había sido faro para toda una comunidad, ahora se veía perdida en su propio desierto del alma. La incertidumbre la devoraba. ¿Sería todo un engaño? ¿Era ella, en verdad, especial o solo una huérfana condenada a la soledad eterna? En la víspera de su traslado, Esperanza buscó refugio en la parroquia de San José, con la estatua milagrosa a su lado. En aquel santuario, bañado solo por el parpadeo de las velas, se sumergió en la crisis espiritual más profunda de su breve existencia. Por primera vez desde el encuentro con la Virgen, la imagen parecía nada más que porcelana fría e inerte. Esperanza se desplomó de rodillas ante el altar. Se permitió, después de años, una vulnerabilidad total. Las lágrimas corrían, cargadas de confusión, de dolor, de una soledad que parecía engullirla. Se sentía traicionada, no solo por los adultos que la arrancarían de su nueva familia, sino por la propia divinidad en la que había depositado su fe. Sin embargo, en el punto más oscuro de aquella prueba, cuando la rendición parecía inevitable, algo sorprendente sucedió. La estatua, inmóvil por horas, comenzó a irradiar luz de nuevo. Esta vez, un brillo distinto, más suave, más íntimo. Era un abrazo luminoso, concebido solo para Esperanza. En aquel instante de pura revelación, la muchacha comprendió una verdad que redefiniría para siempre su visión de la fe. Los milagros, percibió, no eran espectáculos para las masas. Eran más bien transformaciones silenciosas, forjadas en lo íntimo de quien osa creer, incluso ante el abismo. La Virgen no la había abandonado en su hora más sombría. Solo le había permitido sentir la plenitud del dolor humano para que pudiera entonces aprender la verdadera dimensión del amor divino. Esperanza entendió. Su misión no era ser la niña milagro, idolatrada por multitudes, sino un testimonio vivo. La fe genuina, comprendió, florece en la más densa oscuridad. Al amanecer, Esperanza era otra. Ya no la niña asustada de la noche anterior, sino un alma joven, fortalecida por una experiencia espiritual que la había ligado a lo eterno. Ella sabía que la separación vendría, sabía que pruebas aún más duras la esperaban, pero sabía con una certeza inquebrantable que jamás estaría en efecto sola. Su camino espiritual apenas había comenzado, y lo que estaba a punto de suceder cuando las autoridades llegaran para llevársela
Probaría que existen milagros tan potentes que ni la corrupción más arraigada puede sofocar. La mañana del 15 de marzo amaneció gris, opresiva, como si el propio firmamento presintiera la inminente injusticia. Puntualmente a las 8, 3 vehículos oficiales se estacionaron frente a la parroquia de San José. De su interior emergieron los funcionarios, listos para arrancar a Esperanza del único hogar que había conocido en 5 años de orfandad. Pero el escenario que se abrió ante ellos desafiaba cualquier expectativa. No había allí una niña solitaria, desprotegida, resignada a su destino. En cambio, se encontraron con algo inédito en sus carreras: una comunidad entera, unida, dispuesta a proteger a uno de los suyos con una determinación que trascendía lo meramente humano. Más de 500 personas formaban círculos concéntricos alrededor de la iglesia: hombres, mujeres, niños, ancianos. Tomados de la mano, creaban una barrera humana impenetrable. No había gritos de protesta ni pancartas, solo oraciones silenciosas, un muro de fe más sólido que cualquier estructura de hormigón. Doña Elena se colocó justo frente a las puertas del templo. Esta mujer, Doña Elena, antes sumergida en la más profunda amargura, ahora era el corazón maternal de la comunidad. Con voz firme, declaró que, para llegar a Esperanza, tendrían que pasar por encima de su cuerpo. A sus 70 años finalmente había encontrado una causa por la que valía la pena arriesgarlo todo. El padre Manuel, de 47 años, investido con la autoridad que le confería tanto su posición religiosa como el respeto incondicional de su comunidad, se dirigió a los funcionarios. Una serenidad profunda escondía una fuerza implacable. Explicó que Luana no era solo una niña más, era, en realidad, el catalizador de una transformación espiritual que había rescatado decenas de vidas en los últimos meses. Y los testimonios brotaron. Espontáneamente de la multitud, María González, que había recuperado el uso de las piernas, se levantó. Caminó hasta los funcionarios, mostrándoles el milagro que había experimentado. José Ramírez, sobrio por primera vez en 20 años, narró cómo la visión de Luana con su Virgen Milagrosa lo había liberado de las cadenas del alcoholismo. Pero el testimonio más impactante vino de un lugar inesperado. En medio de la multitud, un hombre elegantemente vestido se abrió paso. Muchos lo reconocieron con asombro. Era el doctor Alberto Vázquez, el médico más respetado de la región, conocido tanto por su prestigio profesional como por su notorio escepticismo religioso. El doctor Vázquez había llegado a San Miguel de Iztapalapa 3 días antes, llamado por su hermano. Su misión era examinar los supuestos milagros y desenmascarar lo que él creía que era un fraude colectivo. Sin embargo, tras realizar exámenes médicos exhaustivos a María González y a otros pacientes que afirmaban haber sido curados, y después de presenciar él mismo los fenómenos inexplicables en torno a la estatua de Luana, su mundo científico había sido sacudido. Con la autoridad que su reputación médica le confería, el doctor Vázquez declaró ante los funcionarios y la multitud que había sido testigo de curaciones que desafiaban toda explicación médica conocida. Sus análisis confirmaban: los cambios físicos en los pacientes eran reales, documentables y científicamente imposibles de ser reproducidos por medios artificiales. Mientras todo esto se desarrollaba, Luana permanecía en el interior de la parroquia de San José, arrodillada ante el altar, con su estatua en las manos. Ya no era la niña asustada de días antes. La prueba de la adversidad la había transformado en una pequeña mujer, con una serenidad que impresionaba a todos. Luana había aprendido que la fe verdadera no se mide por la ausencia de sufrimiento, sino por la capacidad de mantener la esperanza en medio de la tormenta. Fue entonces cuando algo inimaginable sucedió, algo que ni siquiera los más devotos habían anticipado. La estatua en brazos de Luana comenzó a brillar con una intensidad perceptible incluso desde el exterior de la iglesia.
Una luz dorada y cálida se filtraba por las vidrieras del templo, acompañada de aquella fragancia celestial a rosas que había caracterizado los milagros anteriores. Los funcionarios, ante una situación que se salía por completo de sus protocolos, estaban perdidos. No habían venido preparados para una movilización comunitaria de tal magnitud, y mucho menos para fenómenos que desafiaban su comprensión racional del mundo. Pero el momento decisivo llegó cuando Don Miguel, el propio antagonista, apareció en escena. El hombre que había orquestado toda la persecución contra Luana llegó acompañado de más funcionarios e incluso de efectivos policiales, decidido a acabar de una vez por todas con lo que consideraba una amenaza a su autoridad. Sin embargo, lo que Don Miguel no había calculado era el poder transformador de los milagros auténticos. Al acercarse a la iglesia y percibir la luz sobrenatural que emanaba del templo, al ver a 500 personas dispuestas a arriesgarlo, todo por defender a una niña huérfana, al sentir en carne propia la presencia de algo que trascendía su comprensión materialista del mundo, algo se quebró en lo más profundo de su ser. El hombre más poderoso de San Miguel de Iztapalapa, que vivía en las afueras de la Ciudad de México, en la zona pobre conocida como Cartolandia, donde se ubica el vertedero municipal, estaba a punto de presenciar el mayor milagro de todos. Aquel hombre, que había construido su imperio sobre los cimientos de la corrupción y el abuso, se vio de repente frente a una verdad que ningún dinero, soborno o intimidación podría doblegar. En aquel enfrentamiento con lo divino, Don Miguel experimentó la conversión más impactante que la comunidad de San Miguel de Iztapalapa jamás había presenciado. La transformación de su mayor perseguidor marcaría, de hecho, el inicio del capítulo más extraordinario en la historia de Luana y su milagro. Lo que se desarrolló en los minutos siguientes quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva de la ciudad, un testimonio poderoso de la fuerza transformadora de la gracia divina. Don Miguel, el empresario que había llegado dispuesto a barrer cualquier obstáculo de su camino, se vio paralizado ante una fuerza que su dinero y su poder simplemente no podían tocar. Mientras la luz dorada continuaba emanando de la parroquia de San José y la fragancia celestial envolvía a toda la multitud, Don Miguel sintió algo que no experimentaba desde hacía más de 30 años, el peso abrumador de su propia conciencia. Cada injusticia cometida, cada familia desplazada por sus proyectos inmobiliarios, cada soborno pagado para silenciar la verdad, todo se agolpó en su mente, como una avalancha de remordimiento. Sus piernas, que lo habían llevado con arrogancia hasta aquel lugar sagrado, comenzaron a temblar incontrolablemente. El hombre que inspiraba terror a políticos y empresarios, de repente, se vio tan vulnerable como un niño ante la presencia de algo infinitamente mayor que él. Las lágrimas que brotaban de sus ojos no eran de rabia o frustración, sino de un arrepentimiento tan profundo que parecía nacer del centro de su alma. La multitud observaba en silencio absoluto mientras Don Miguel se dirigía, lentamente, hacia las puertas de la iglesia. Doña Elena, que había sido víctima de sus abusos económicos durante años, se apartó para dejarlo pasar. No había triunfo en su gesto, sino una compasión cristiana genuina por un hombre que claramente vivía su propio encuentro con lo divino. Don Miguel entró en la iglesia y fue directamente hacia donde Luana permanecía arrodillada. La niña, sin volverse para mirarlo, continuó orando con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la agitación emocional del poderoso empresario. Cuando finalmente quedaron frente a frente, Don Miguel vio en los ojos de aquella niña de 11 años una sabiduría y una paz que él no había encontrado en décadas de búsqueda incesante de poder y riqueza. Sin decir una palabra, Don Miguel cayó de rodillas ante Luana. El gesto no era de sumisión humana, sino de un profundo reconocimiento de una verdad espiritual que lo superaba por completo. En ese momento, el hombre capaz de corromper jueces y comprar voluntades se vio implorando el perdón de una niña huérfana que no poseía nada más que una estatua milagrosa. Luana,
Con la madurez espiritual desarrollada a través de sus propias pruebas, extendió su pequeña mano y la posó suavemente sobre la cabeza canosa de don Miguel. En ese gesto simple, pero profundamente significativo, 5 décadas de endurecimiento del corazón se desvanecieron como hielo bajo el sol del mediodía. Lo que sucedió a continuación sorprendió incluso a los más devotos presentes. La estatua de la Virgen en los brazos de Luana no solo comenzó a brillar más intensamente, sino que las lágrimas que rodaban por sus mejillas de porcelana se multiplicaron, como si la propia Madre de Dios llorara de alegría por la conversión del pecador más empedernido. Don Miguel se levantó transformado. El rostro que por décadas había reflejado dureza y cálculo, ahora irradiaba una paz que todos pudieron percibir. Con la voz embargada por la emoción, se dirigió a los funcionarios que habían venido a llevarse a Luana y les ordenó que se retiraran inmediatamente. Su influencia, ahora al servicio del bien, logró en segundos lo que horas de protesta no habían conseguido. Pero su transformación no se detuvo ahí. Don Miguel, ante toda la comunidad reunida, hizo un juramento público que cambiaría para siempre el destino no solo de San Miguel de Iztapalapa, sino de innumerables vidas. No era solo por Luana. La declaración de don Miguel resonó por todo San Miguel de Iztapalapa, abarcando a cada habitante vulnerable. Con una convicción sorprendente, anunció que dedicaría toda su fortuna y poder no solo a construir un orfanato digno para los niños desamparados y un hospital gratuito para los más pobres, sino también a reparar cada daño causado por décadas de pura codicia. La conversión de don Miguel fue un terremoto, un efecto dominó que desmanteló la estructura de poder local. Funcionarios corruptos, antes intocables bajo su sombra, se vieron súbitamente desprotegidos. Políticos que habían negociado su propia alma por dinero, ahora encaraban a su antiguo patrón transformado en su más implacable juez. Doña Elena, testigo privilegiada de esta asombrosa metamorfosis, comprendió. El milagro de Luana iba mucho más allá de curas físicas o fenómenos sobrenaturales. El milagro genuino residía en su capacidad de alcanzar y remodelar corazones humanos, por más petrificados que estuvieran por años de pecado y egoísmo. El padre Manuel, con su fe ahora, una llama vibrante y testigo de conversiones que superaban sus más audaces expectativas pastorales, convocó una ceremonia de acción de gracias. Fue un momento de pura celebración. Toda la comunidad de San Miguel de Iztapalapa se unió para celebrar no solo la permanencia de Luana, sino el amanecer de una nueva era para la ciudad. Luana, ahora oficialmente hija de doña Elena, con el droit d'islam, papeleo legalmente orquestado por el propio don Miguel, completaba su viaje. De niña abandonada, se había convertido en la portadora de esperanza para toda una comunidad. Su madurez personal había alcanzado una profundidad espiritual que la mayoría de los adultos jamás logra en toda una vida. Pero más allá de las metamorfosis individuales, algo aún más grandioso emergía, una comunidad que la fe había forjado, el testimonio de los milagros fortalecido y un compromiso inquebrantable de cuidar a sus miembros más frágiles. La ciudad, antes desgarrada por la corrupción y el abuso, ahora veía en Luana y su Virgen milagrosa